El caso de Sacco y Vanzetti fue un suceso controversial que transformó la forma en que el FBI investigaría los crímenes. Era una mañana fría del 15 de abril de 1920 en South Braintree, Massachusetts. Dos hombres caminaban cuando un automóvil se detuvo frente a ellos. Sonaron disparos. Las víctimas, un cajero y su guardia, cayeron muertos. El auto huyó a toda velocidad, llevándose $15,000 en efectivo. Lo que parecía un robo se convirtió en el caso más polémico de la historia criminal estadounidense, transformando la investigación del FBI. Este fue el caso de Sacco y Vanzetti, dos inmigrantes italianos acusados de asesinato, cuya historia dividió a la nación. Capítulo 1. La nación del miedo. Estados Unidos vivía una época tensa. La Primera Guerra Mundial acababa de terminar, el comunismo se expandía y el país temía a los extranjeros. Era la era del Red Scare. Cualquier persona que hablara de justicia social o sindicatos podía ser considerada enemiga del Estado. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti eran inmigrantes italianos y anarquistas, obreros humildes que creían en un mundo sin opresión. En aquel clima político, eso era suficiente para ser considerados peligrosos. Fueron arrestados por ser extranjeros con ideas incómodas. Capítulo 2. El juicio que paralizó al país. El juicio comenzó en 1921. Desde el inicio, el proceso estuvo cargado de prejuicio. El juez Webster Thayer los describió como perros anarquistas. La prensa los retrataba como enemigos de América, y la gente exigía castigo. Las pruebas en su contra eran débiles, contradictorias y, en muchos casos, fabricadas. Testigos cambiaban declaraciones, balas que no coincidían fueron presentadas como evidencia y sus palabras usadas en su contra. Sacco y Vanzetti negaron los cargos. Pero el sistema judicial no estaba interesado en la verdad. Querían un ejemplo, alguien a quien culpar para calmar el miedo del país. El veredicto fue contundente: culpables. Ambos fueron condenados a morir en la silla eléctrica. Capítulo 3. La protesta mundial. La sentencia encendió una ola de indignación. Intelectuales como Albert Einstein y H. G. Wells denunciaron el caso como un acto de racismo y persecución política. En decenas de países se organizaron marchas y manifestaciones exigiendo su liberación. Pero nada cambió. Durante 7 años, sus abogados apelaron, presentando nuevas pruebas que demostraban su inocencia. Nada fue suficiente. El 23 de agosto de 1927, fueron ejecutados en la prisión de Charleston. Antes de morir, Vanzetti dijo: «Nunca he cometido un crimen. He luchado por la justicia, y estoy sufriendo por ella. Si se me ejecuta, lo hago siendo inocente». Capítulo 4. El efecto dominó. El impacto fue inmediato. El mundo vio el caso como prueba de que el sistema judicial estadounidense estaba corrompido por el miedo y la xenofobia. La imagen de Estados Unidos quedó dañada. El gobierno se vio obligado a revisar sus métodos. El Departamento de Justicia comprendió que la falta de pruebas científicas había llevado a una tragedia. Nació una idea revolucionaria: crear una agencia federal que unificara la investigación criminal con base en la ciencia. De esa crisis surgiría la transformación del Bureau of Investigation, que se convertiría en el FBI moderno. El caso Sacco y Vanzetti fue el detonante. Capítulo 5. El renacer del FBI. Durante la década de 1930, bajo J. Edgar Hoover, el FBI adoptó nuevas políticas inspiradas en las lecciones de aquel error. Se implementaron técnicas de balística forense, análisis de huellas digitales y entrenamiento científico de los agentes. La agencia pasó de ser un grupo burocrático a una de las instituciones más poderosas del mundo. Todo comenzó con un par de obreros italianos que nunca debieron ser condenados. Años después, el gobernador de Massachusetts reconoció que el juicio fue injusto. En 1977 se emitió una disculpa formal, admitiendo que Sacco y Vanzetti fueron víctimas de un proceso contaminado por el prejuicio. Reflexión final: cuando la injusticia crea justicia. El caso Sacco y Vanzetti fue más que un error judicial, fue un espejo. Un espejo que mostró a la nación sus miedos y prejuicios. De esa herida nació la búsqueda de la verdad científica y la modernización del FBI. Paradójicamente, dos inocentes murieron para que el sistema aprendiera a no volver a fallar.
El FBI se convirtió en una fuerza profesional basada en pruebas reales y evidencia tangible. La historia nos deja una lección eterna: cuando la justicia se deja guiar por el miedo, destruye a los inocentes. Pero cuando aprende de sus errores, puede cambiar el destino de una nación.